Deben haber ciertas condiciones de acuerdo al mismo documento. ¿De qué documento hablo, maestros? De la Ley General de Educación en su apartado Nueva Escuela Mexicana. Y hay todo un documento, una especie de libro, por así decirlo, que nos dio la Secretaría de Educación, en donde nos hablan específicamente de la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, maestros, en este sentido, nos dicen que para construir la nueva escuela mexicana deben haber algunas condiciones, se deben cumplir algunas condiciones. Una de ellas es la revalorización del magisterio, que significa, maestros, la reestructuración global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro. ¿A qué hace referencia, maestros, en la práctica esta condición? Pues simplemente a todos los procesos que tiene a su cargo la UCICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros. Entonces, maestros, esa revalorización se pretende hacer a partir de incentivar al profesor a que se promueva de manera vertical mediante un proceso justo, equitativo, un proceso que valore realmente los desempeños del profesor, y también se pretende revalorizar a partir de dar un incentivo económico a partir de este proceso de promoción horizontal. También se pretende revalorizar al profesor a partir de otorgarle un mayor número de horas a aquellos que trabajan por hora, semana, mes. Infraestructura es otra condición, maestros, necesaria para que se pueda dar la nueva escuela mexicana. Y esto, maestros, pues para promover el aprendizaje en un espacio seguro, con ambientes propicios, en el que se vive una cultura de paz, la promoción del deporte, la música, entre otras. ¿Qué significa, maestros? Que el Estado ha de garantizar una infraestructura digna en todas las escuelas, y para ello, maestros, no sé si en sus estados, en sus municipios, ya apareció este programa, pero hay un programa muy bueno, muy ambicioso, y sobre todo que ayuda demasiado, que es el de La Escuela es Nuestra. Este programa, maestros, destina recursos económicos que administra un comité de padres de familia, no el APF, sino otro comité aparte. Lo administra y lo aplica en las necesidades más prioritarias que hay en la institución. Y esto, maestros, pretende transformar las escuelas en este apartado, que es el de infraestructura. Entonces, ¿está ocurriendo? Sí está ocurriendo. Entonces debemos estar atentos, maestros, si somos directivos, estar atentos a cuando llegue este programa y a sacar el mejor provecho, porque es parte de las condiciones necesarias para construir esta nueva escuela mexicana. Y suena lógico, maestros, si nos están exigiendo tantas cosas, pues tenemos que ofrecer infraestructura digna a los estudiantes, a los profesores, para que puedan desempeñar su función de manera eficiente. Otra de las condiciones, maestros, eh, para construir la nueva escuela mexicana, aquí se me fue un número, maestros, es 3 y 4, son los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. Esto significa, maestros, que la orientación de la nueva escuela mexicana adecuará los contenidos y replanteará la actividad en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender de por vida. Ojo con esto, maestros, porque esto es básicamente, aunque no lo explican de forma técnica, sí, hablando en el ámbito de la pedagogía, la interpretación que se le da, maestros, a esta condición es que el profesor deberá de cambiar sus estrategias didácticas, enfocándose en dos teorías, o vamos a llamar en dos enfoques, maestros. El primer enfoque que nos sugiere, por ejemplo, el modelo 2017, es el aprendizaje situado o situacional, autorregulado y colaborativo. Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque, maestros, que está en el modelo de educación inclusiva, en educación básica, es el famoso DUA,
diseño universal para los aprendizajes. Con estos dos enfoques, maestros, que los debemos conocer no porque vayamos a presentar examen, sino porque es parte, es ley, es normatividad. eh, Conociendo estos dos enfoques, maestros, se garantiza que nosotros transformemos nuestras prácticas pedagógicas en el aula y podamos nosotros abonarle a esta aspiración de la nueva escuela mexicana, que es que el alumno aprenda a aprender de por vida y para la vida, que lo que aprende en la escuela lo aplique en su vida cotidiana, que los contenidos, las estrategias, la experiencia del profesor se traduzca en que el alumno resuelva problemas reales de su contexto. ¿Para qué? Para fortalecer el tejido social y para mejorar su calidad de vida. Ahí es donde cobra sentido la escuela para el alumno. Porque si seguimos con el paradigma de transmitir conocimiento, desarrollar contenidos, calificar y archivar todo lo que hacen, pues definitivamente esta condición para construir esta nueva escuela mexicana seguirá ahí en el limbo, seguirá ahí en stand-by. Y bueno, otra de las condiciones, maestros, es la gobernanza, que se requiere una organización que ponga la administración al servicio de la escuela, que es el sitio donde se produce la educación, maestros. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte burocrática, políticas educativas, cuestiones administrativas, deben estar enfocadas, maestros, a beneficiar directamente a los estudiantes y el logro de sus aprendizajes. Hay algunas también orientaciones, maestros, de tipo pedagógicas que propone la nueva escuela mexicana y son las siguientes. La primera tiene que ver con la gestión escolar participativa y democrática. Se orienta, maestros, desde el trabajo colaborativo y debe priorizar el aprendizaje de las y los estudiantes. La participación activa de todos los actores educativos es una constante y las opiniones, las sugerencias, las experiencias y los conocimientos tienen un papel sustantivo en el fortalecimiento de las funciones. Debemos estar atentos a los cambios que la dinámica escolar, pues, cuestionarse permanentemente y ponderar nuevas rutas de acción, potenciar la autoridad y responsabilidad del docente, promover variadas formas de participación, comentar y compartir, y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias. Básicamente, maestros, en esta nueva escuela mexicana, la gestión escolar no es exclusiva de los directivos, quienes ese apartado pues siempre lo tienen ya por default. La gestión escolar le corresponde al directivo. En esta ocasión o en la nueva escuela mexicana se pretende que haya ese trabajo colaborativo, se pretende involucrar a los profesores a que participen activamente y de manera democrática en todas las acciones que se implementen en la institución. Todo va enfocado, por supuesto, a darle realce o tratar de trabajar lo más que se pueda al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, gestión escolar, maestros, todo lo que hace el directivo debe estar soportado por su grupo de profesores de una forma colaborativa, pero esos esfuerzos y esas acciones dirigidas al 100% a que el alumno aprenda. Esa es una de las primeras orientaciones de esta nueva escuela mexicana. Muchos podríamos decir, no es nada nuevo, pero bueno, es normativo y debemos tomarlo en cuenta. Por eso cuando ante una reunión, por ejemplo, en los consejos técnicos escolares, pues debe haber disposición, maestros, debe haber disposición de todos porque es una de las orientaciones pedagógicas de esta nueva escuela mexicana. Y más sin embargo, por desconocimiento precisamente de estas normas, pues hay profesores que buscan algunas lagunas, vamos a llamarlas legales, para decir, bueno, yo solo cumplo con mi horario y me retiro del consejo técnico. Ese día no me toca ir, no voy. O yo no tengo más compañeros en mi academia, no trabajo, trabajo solo. Todo ese tipo de actitudes, maestros, es las que el directivo, a partir de un liderazgo transformacional y asertivo, pues debe cambiar y sustentado precisamente
en estas orientaciones pedagógicas que nos brinda la nueva escuela mexicana. 2, orientación pedagógica 2, la práctica educativa en el día a día. El docente es actor fundamental para el logro de aprendizajes, basa su labor en la realidad de su salón de clase, reconoce su incidencia en el ámbito local y comunitario. La labor docente, pues, se fundamenta en algunos principios orientadores. El derecho de niñas, niñas y adolescentes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. El interés, necesidades y potencialidades son ejes reguladores de la actividad en el aula. Los niños, niñas y adolescentes son considerados en igualdad para aprender, con especial atención a aquellos en situación de vulnerabilidad. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje de grupos sociales. Promoción del trabajo colaborativo, organización y uso de información, estrategias, recursos y materiales, coherencia entre los valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias, y vinculación con la comunidad inmediata. Maestros, no sé si lo noten, pero en este texto están implícitas o implícitos los 4 dominios del perfil docente. Están implícitos también los documentos normativos como artículo 3º, Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Educación. Está implícito también el término inclusión, que siempre va a aparecer, maestro, y esto siempre lo voy a estar recalcando, porque está en todos los documentos. En todos los documentos siempre hay una mención especial para decirnos, pues, a los maestros, todo con equidad, todo con inclusión, todo con colaboración, todo con interculturalidad, todo con respeto a los derechos humanos, todo con atención a la diversidad cultural. Entonces, maestros, en tanto nosotros interpretemos y nos apropiemos de esto que nos tratan de decir entre línea todos los documentos, nos quedará más claro, maestros, al momento de tomar una decisión respecto a la serie de reactivos que nos vayan a proyectar, porque, bueno, por cada caso que nos presenten, saber que tengo estas bases muy claras me dará claridad al momento de elegir una respuesta que se apegue a eso que yo llamo, pues, el tronco común de estos 4 dominios del perfil docente, del perfil directivo. Ámbitos de orientación, maestros, para maestras y maestros en la nueva escuela mexicana. Algunas orientaciones son que, bueno, habrá que tener presente los diagnósticos grupales, tratar de indagar en algunos logros, intereses, habilidades, trabajos escolares, evaluaciones y hacer los diagnósticos del contexto. Nada nuevo, maestros. Esto está en los dominios 2 y 3, sobre todo en el dominio 2, conocer a nuestros alumnos, conocer a nuestros maestros, para garantizar el logro de los aprendizajes. Es la base, maestros, para empezar a planear. El diagnóstico es la clave para empezar a diseñar situaciones didácticas auténticas, porque si yo conozco bien el contexto de mis alumnos, sé cuáles son los problemas que hay en la comunidad, puedo llevar esos problemas a la comunidad. Entonces, eh, ya no va a ser necesario buscar algún problema en internet que está pasando en Francia, que está ocurriendo en otros lados y llevarlo al aula. Eh, el trabajar con problemas del contexto, maestros, nos permite primero que el alumno tenga el aprendizaje significativo y después sí empezar a tener esa visión global. Bueno, ahora esto que resolvimos, ¿cómo le puede servir o cómo le puede abonar para lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ciudad de México, para lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia, que hay un problema social por ahí, lo que está pasando en Medio Oriente? Ahí ya podemos establecer una visión más global, puesto que se pretende pensar en local, actuar en local, pero tener esa visión global.
Entonces, es importante los diagnósticos y sobre todo el apartado de contexto. Selección de estrategias metodológicas, experiencia, reflexión, metodologías activas. Esto es muy importante, maestros, el término metodologías activas, porque nuestra enseñanza debe ir en función de estas metodologías. Aprendizaje colaborativo, pausas activas, ya las conocemos, autonomía del aprendizaje, estrategias pertinentes, interacción y seleccionar materiales y contextualizar la enseñanza. Entonces, maestros, esto es, vuelvo a repetir, no es que sea algo nuevo, maestros, pero es normativo y es necesario que lo sepamos nosotros, que lo sepan los compañeros, porque así podemos armar un gran equipo de trabajo, todos con una misma visión y con pleno conocimiento de las normas que rigen nuestro quehacer docente. En cuanto a la evaluación, pues ya sabemos que es en temporalidades específicas, con acciones, Profe, sí, perdón, sí, antes de que pasemos a evaluación, entonces en selección de estrategias metodológicas, ¿podría entrar en el aprendizaje situado? claro, maestra, efectivamente. Las metodologías dentro del aprendizaje situado, pues para que se pueda lograr, tenemos que hacerlo con metodologías activas, porque al llevar un problema del contexto real del alumno, pues cómo se resuelve, cómo lo resuelve la sociedad en colaboración. Entonces hacemos pequeñas sociedades en el aula y es así como cobra significado, porque eso en teoría lo llevan los alumnos ya a la vida real, a sus familias, con sus amigos, y ahí es donde se fortalece el tejido social, o al menos esa es la aspiración. Así que tiene razón, maestra, Ok. efectivamente así es. Profe, entonces podríamos vincular lo que es la metodología activa, en este caso el aprendizaje situado, con la contextualización. Sí, de hecho, el aprendizaje situado, maestros, la base es precisamente el contexto del alumno. No puedo implementar el aprendizaje situado si no traigo el contexto del alumno al aula, si no traigo su realidad. Entonces, así como usted lo dice, gracias, maestro, sería contexto, el enfoque de aprendizaje situado, metodologías activas. En ese orden, maestro. Entonces, se complementaría con lo que apenas vamos a hablar, que es la evaluación, que para efectos de esta nueva escuela mexicana, modelo 2017 e incluso plan 2011, debe ser la evaluación formativa, aquella que contribuye al aprendizaje de los estudiantes, aquella evaluación que es inherente a la planeación, aquella evaluación que no se concibe, maestros, como una forma de presionar al alumno, como parte 100% administrativa, aquella evaluación que no se concibe como medida disciplinaria. No, de esa evaluación no la queremos más. ¿Existe? Claro que todavía existe, maestro, pero la evaluación que propone desde el Plan 2011 es aquella, maestros, que a partir de los instrumentos de evaluación que se diseñan, esos mismos instrumentos contribuyan a que el alumno aprenda, que sea una herramienta más de aprendizaje del alumno, no algo a lo que le teman o no algo a que lo relacionen con un número que por lo regular es el 10, sino que sea un instrumento más de formación. Entonces, de esa evaluación nos habla, maestros, Plan 2011, 2017 y esta nueva escuela mexicana. Por eso dice ahí, construye saberes. Y bueno, después tenemos otro de los ámbitos de orientación, la organización de los contenidos, aquellos que promuevan la reflexión, aquellos que permitan organizar estrategias en los diferentes momentos de la clase, aquellos que permiten hacer uso y, bueno, selección y uso de materiales pertinentes, considerando, por supuesto, los diagnósticos. Y aquí nos hablan al final de actividades lúdicas y para mí eso es crucial, maestros. Técnicamente lo llamamos dinámicas socioafectivas. Y para ir más a fondo, maestros, la neurociencia básicamente fundamenta el que haya actividades lúdicas en el aula con el postulado que establece en su libro Neuroeducación Francisco Mora, que dice, un cerebro que no se emociona es un cerebro que no aprende, maestros.
Entonces, una de las primeras condiciones para que el alumno esté preparado para el aprendizaje es precisamente la emoción, maestros. Entonces, siempre que iniciemos nuestras clases, ya sean en línea, que es un poco difícil, pero no imposible, ayer lo demostramos, creo que en alguna parte de la clase ustedes se divirtieron y eso es benéfico para efectos del aprendizaje. Siempre que iniciemos una clase, maestros, debemos de tener esta capacidad de implementar una dinámica socioafectiva para que el alumno se emocione, para que también despierte curiosidad. Por eso hasta el nombre del tema de la clase debe ser atractivo para que el alumno se enganche y le dé curiosidad por la clase. Recuerden también, maestros, hablando de la neuroeducación, que la emoción es el pegamento principal a largo plazo del aprendizaje. Si un momento de aprendizaje tuvo ese ingrediente emocional, tengan por seguro que el alumno recordará esa clase y de qué se trató. Al menos sabrá de qué se trató. Y la prueba más clara, hablando de nosotros, que ya tenemos cierta edad, es que recordamos a nuestros maestros de primaria, de secundaria, de preescolar, si todavía nos acordamos un poquito, no por sus métodos de enseñanza, sino por la emoción que nos hicieron sentir en algún momento de nuestra vida académica. Entonces, es tan importante, maestros, lo de las actividades lúdicas, y es muy importante trabajar la parte socioemocional con nuestros estudiantes, pero aquí va el gran reto para todos nosotros. Quien primero debe estar emocionalmente sano, espiritualmente sano, es el profesor, maestros. Entonces, son situaciones que para muchos no es algo prioritario, ¿no? Por las circunstancias en las que nos encontramos algunos profesores, pero aquellos que somos maestros de vocación, descubrir todas estas teorías que de alguna manera dan explicación a aquello que a veces sentimos que debería ser, pues nos pone en un lugar aparte y nos motiva para seguir compartiendo con todos los compañeros. Muy bien, y finalmente tenemos estos ámbitos que son las trayectorias formativas de los estudiantes, la gestión escolar, la práctica docente, el sistema educativo y las evaluaciones diagnósticas. Son ámbitos, maestros, que debemos tomar en cuenta en esta nueva escuela mexicana. Algunos de estos ámbitos, maestros, se encuentran implícitos en programas institucionales como el PEMSE, el Programa Escolar de Mejora Continua, el Consejo Técnico Escolar, los consejos de participación social, etcétera, etcétera.